nos lleva al tema de hoy día, cuando una economía de mercado, por ejemplo, cuando Es una los laboratorios asociación de farmacéuticos estudiantes y egresados en se economía ponen al que servicio de tiene las los facultades de economía a nivel enfermos nacional. y cuando se No, pervierten engloba a socialmente. todos los economistas Hemos titulado o estudiantes de economía, tanto de las universidades privadas y de las universidades públicas esta del país, exposición cuando una de economía de todas las mercado se facultades de pervierte economía de cada una socialmente, de las universidades y para eso hay privadas y que públicas del país. entender Básicamente cuándo la eso. economía de ¿Y mercado qué hace? Bueno, tratan de hablar favorece a la acerca sociedad. de Es decir, para temas entender cuándo se económicos, de interés pervierte la economía de económico, mercado, hay que entender de la lo contrario, cuándo coyuntura la economía de mercado nacional, ¿no? favorece a Y la también de sociedad. la coyuntura internacional y comentan Como temas todos saben, Adam Smith básicamente. inició su libro de la riqueza, su libro La riqueza de las naciones. Adam Smith, con su libro La riqueza de las naciones, inició la ciencia económica. Oficialmente inauguró la ciencia económica y fue el primer tratado sistemático de economía, aunque algunos dicen que fue Richard Cantillon. Bueno, él comienza su primer capítulo con un capítulo titulado sobre la división del trabajo, y creo que todos entienden lo que es la división del trabajo. Frente a una variedad de tareas que una persona tiene que hacer, la división del trabajo consiste en que tú haces cierta tarea específica, yo hago la otra, y eh, nos dividimos el trabajo. Eso puede ser tanto una división social, Yara, en que hay sectores que hacen alimentos, otros sectores que hacen bebidas, otros sectores que hacen Junior, vivienda, ese otros sectores que Fredo hacen Fluminense. fármacos, y también pues una división de trabajo técnica, ¿no? En la social medimos los productos, la técnica es eh, una misma fábrica, una misma cadena de producción que produce carros, se divide, algunos hacen las llantas, otros la carrocería, otros los Aguanta, vidrios, aguanta. otros la pintura del carro. O sea, la edición de trabajo técnica es que todos participen en la producción de un Otra mismo vez. producto, mientras la edición de trabajo social es que nos dividimos diferentes productos. Y cada uno, al especializarse, como lo puso el ejemplo Adam Smith en la fábrica de alfileres, si había antes 5 artesanos, el cual cada uno individualmente producía todas las etapas de producción, entonces digamos que el señor A, el señor B, el señor C, el señor D, el señor E, cada uno producía todo el alfiler en todas sus etapas, en sus 5 etapas. Entonces cada uno llegaba a producir pues 20, 30 alfileres cada uno por día. En cambio, estos 5 señores, o uno de ellos, los convoca a los otros 4 y dice: vamos, señores, vamos a reunirnos acá en mi taller, y les propongo ya no que cada uno de nosotros haga todas las etapas, sino les propongo estar acá en mi taller y ya no usar 5 juegos de capital, 5 juegos de herramientas, sino usar solo mi juego de herramientas. Ahí se libera capital, ahí a capital que se ahorra, herramientas que se ahorran, y que yo, señora, me encargo de la etapa uno, por ejemplo, la de estirar el acero, el hierro. Tú, señor B, te encargas de pulir el acero. Tú, señor Estoy C, te haciendo encargas todo de eso. hacer pintar la aguja y el alfiler, y tú, señor E, te encargas de vender el alfiler. Y así, entre los 5, producen 48 mil y venden 48 mil alfileres al día. Es decir, mientras que cada uno individualmente produciendo todo, producían apenas ¿Cuál? 20 por 5, 100 alfileres al día. Si se juntaban y cada uno se tapa en una pequeña parte especializada de la Ah, producción, entre los 5 producen 48 mil, o sea, multiplican el, el, la producción por 2.000, 2.400, ¿no? Entonces, ¿y por qué se puede aumentar tanto la producción dividiéndose el trabajo? Porque se ahorran tiempos, por efecto aprendizaje, que uno aprende a hacer mejor lo que tiene que hacer, pues son menos tareas que tiene que hacer, y porque la especialización permite automatizar ciertos procesos de lo que uno hace en una parte sencilla. Acá tenemos el ejemplo típico de lo cual estudiaron los clásicos, de que, por ejemplo, si hay una cadena de producción de 10 etapas, de la etapa uno a la etapa J10, si por ejemplo en la etapa D4 se reemplazaba el trabajo con esas etapas, el A1, el D2, el C3, el D4, el E4, así hasta ay, perdón. J10, es un trabajador.
Y si digamos el trabajador D4 se reemplaza por una máquina que solo está, que en la quinta parte de un día hace toda la producción de una cadena de producción, de toda la línea de producción. O sea, los costos no se han duplicado y gracias a la máquina se produce 5 veces más. Es, que, es decir, la cantidad de trabajadores no ha aumentado en 5 veces, sino menos de 5 veces, pero gracias a la máquina la producción ha aumentado en 5 veces. Eso es lo que se llama típicas economías a escala, donde se aumentan la cantidad de insumos de trabajadores menos que la que aumenta la producción. Estos son casos ejemplicos típicos que estudiaron los clásicos de cómo aumentar la producción, porque tal como lo enseñó Axel von Hufvud, que de quien he tomado este ejemplo, y que era, por cierto, un economista marxista, él mostró que los clásicos estaban principalmente preocupados en cómo aumentar la producción, cómo hacer más rentable la producción, cómo aumentar la producción social para que todos tengan mayor cantidad de bienes de consumo a su disposición y el de vida. Y ahí tenemos la clave, que la forma de llegar al nivel de vida es que todos tengamos mayor disposición de bienes de consumo a nuestro alcance. Y eso se logra, como dijo Adam Smith, por la división del trabajo. Su puta de madre, es decir, la división del trabajo aumenta la productividad, eso el trabajo aumenta la productividad, lo que aumenta la producción y, por supuesto, si uno se especializa en producir panes y el otro se especializa en producir tomates y el otro se produce en producir mermelada, pues entonces cada uno produce más de todo y intercambia en el mercado cada uno lo que produce por lo que el otro produce y así todos elevamos el nivel de vida y todos satisfacemos mejor nuestras necesidades. A eso se da un proceso adicional muy importante, que es el proceso eh, que es el proceso de acumulación de capital, es decir, parte de lo que consumimos lo guardamos para el futuro según nuestra propensión eh, temporal a consumir el futuro. Y eso es lo que guardamos para consumir el futuro, entra al mercado de capitales, se acumula y se convierte en capital, se convierte en inversión, en máquina de equipo, en instrumentos, y también ayudan a aumentar la división del trabajo y que ayudan a aumentar la productividad y produce más aún bien de consumo y por lo tanto aumenta el nivel de intercambio y aumenta el nivel de consumo y el nivel de producción. Eso es, al final de cuentas, el secreto de las sociedades occidentales, el acumular capital, el acumular máquina de equipo, el acumular tecnología, dividirse más el trabajo, el dividirse más el conocimiento y producir entre todos más. No hay mucho secreto de eso desde que lo descubrieron los clásicos anglosajones, David Ricardo, Adam Smith. La cosa es que no hemos aprendido las lecciones de los clásicos. Y lo que es importante resaltar es que en este proceso, la vaya mierda, en este proceso los sueldos de mierda, los sueldos aumentan. Sí, en este proceso aumenta la producción, en este proceso aumenta la producción, eh, aumenta la productividad media de los trabajadores y aumenta el salario real del promedio de trabajadores, y con eso aumenta el nivel de vida de los trabajadores. Por ejemplo, todo el mundo sabe, desde que sabemos economía, de que lo que se le paga a un trabajador no depende de la cantidad de trabajo que realice, sino depende de su productividad. Por cierto, no puede ser muy flojo, pero si es muy productivo, si produce mucho en poco tiempo, puede estar todo el día descansando, tener un alto sueldo porque produce mucho. Por eso es que se ve gente que trabaja mucho y que produce poco y tiene pocos salarios, y gente que trabaja poco pero es muy productiva y tiene altos salarios. Que parece injusto, pero así es la realidad. La realidad es que
la gente, o sea, nosotros todos, ustedes y yo, nosotros, pagamos lo que compramos, no de acuerdo a cuánto trabajo contiene, sino de acuerdo a cuánto valorizamos ese producto para nuestro uso. Y si lo valorizamos mucho para nuestro uso, entonces pagamos más por ese producto. Y si lo valorizamos poco por nuestro producto, para nuestro uso, pagamos poco por ese producto, aunque contenga mucho trabajo. O sea, yo creo que cualquiera sabe que un reloj que ha sido reparado 20 veces contiene más trabajo que un reloj nuevo, pero no lo valorizamos y por tanto no pagamos mucho por él. Entonces, la realidad es que de acuerdo a que cuán productivo sea el trabajador eh, y cuánto es el precio al cual su sociedad, sus amigos valorizan lo que él produce, él tiene un tope por el cual va a ser pagado. Por ejemplo, si tuviéramos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de trabajadores o 6 millones de trabajadores, y a ver, voy a, perdón, ¿Qué? estoy buscando acá un, un señalizador. A ver, eh, no lo encuentro. Bueno, encuentro la habitación del Zoom, en la rayita hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajadores, digamos que representan cada uno 1 millón de trabajadores, y que esto sea la PEA. Y que vemos el primer trabajador produce en un mes de trabajo 150 unidades de productos. El precio al cual se puede colocar el futuro de ese producto son 10 soles. Por tanto, el valor de su programa general de ese trabajador en un mes es de 1.500. Por tanto, ese trabajador al mes, por su trabajo, eh, va a producir máximo un valor en soles de 1.500. Entonces, lo máximo se le puede pagar a ese trabajador es de 1.500. Así, el segundo trabajador, como produce él se le agrega a la producción un mes, produce 133 unidades. El segundo millón de trabajadores produce cada uno 133 unidades. Lo que se puede cobrar por ese producto son 10 soles. Entonces, esos trabajadores generan cada uno un valor del producto marginal de 1.330. Entonces, lo máximo que se va a poder pagar, lo máximo que está dispuesto a pagar el empresario a ese trabajador es su productividad marginal, es 1.330, así sucesivamente. Vemos que el último millón de trabajadores, la sexta unidad de trabajadores, el sexto millón de trabajadores, cada uno produce 110 eh, unidades de producto marginal a un precio de 10 soles. Ellos agregan 1.100 soles cada uno a la producción. Ahora vemos que si queremos que los 6 trabajadores estén contratados, entonces el salario se va a situar entre 1.100 y 1.050 soles. Porque justamente si está entre 1.100 y 1.050 soles, o sea, más de 1.050 y máximo 1.100 soles, la cantidad exacta que va a ser contratada es toda la PEA, toda la producción económica activa, los 6 millones de trabajadores. Si fuera el salario más bajo, por ejemplo, si fuera 990, habría una demanda de trabajadores, de patrones empresarios, de 7 unidades. Perdón, no solo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 8 unidades, no solo de 6 unidades en 1.100, sino de 8 en 990. O sea, habría más demanda de trabajadores que lo que hay trabajadores, 12 millones, habría una demanda de 8 millones de puestos, y entonces el salario subiría hasta que llegue a 1.100. Y si el salario fuera más alto, que los 1.250,
la cantidad de trabajadores contratados sería solo 4 millones, los 4 primeros, y sobraría en el mercado 2 millones de trabajadores que ofertan su trabajo y que deprimen el salario hasta que llega a 1.100. Por tanto, el precio de equilibrio, el salario de equilibrio es de 1.100. Sea o no sea malo o bueno el empresario, eso no depende de su bondad o su maldad del capitalista, sino el mercado va a imponer un salario de 1.100 soles al mes eh, en esas circunstancias. Ahora, todos sabemos que queremos que la gente tenga un salario digno y satisfactorio y que goce de los suficientes medios para vivir. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues el secreto está en aumentar la productividad marginal, no está en poner un salario mínimo, pues si ponemos un salario mínimo, habría gente que se queda desempleada, sino digamos, si la productividad marginal aumenta en 50%, es decir, esta productividad, en vez de ser 150, aumenta en 75, en 50%, entonces la productividad va a ser esta, 225, el segundo, en vez de producir 133, va a producir 199.5, el tercero, en vez de producir 130, va a producir 50% más, 125, el cuarto, producir 125, va a producir 50% más, va a producir 187, el quinto, en vez de producir 120, va a producir 50% más, va a producir 180, y el sexto, en vez de producir 110, va a producir 50% más, va a producir 165. Ahora, claro, como hay más producción debido a la innovación tecnológica, al día de las más máquinas o mayor producción, mayor productividad, mayor innovación tecnológica o mayor cantidad de maquinaria, como hay más producción, cada producto cuesta menos, porque a mayor abundancia de productos, el precio al cual están impuestos para los consumidores baja. Entonces el precio va a bajar a 8, por ejemplo, va a bajar de 10 a 8. Entonces tenemos que el valor máximo de la productividad marginal dispuesta a pagar por el primer millón de trabajadores, por cada uno, es de 225 por 8, es de 1.800. Vemos que la disponibilidad para pagar, que antes era de 1.500 por el primer millón de trabajadores, sube a 1.800. Por el segundo millón de trabajadores, sube de 1.330 a 1.526. El tercer millón de trabajadores, cada uno su disponibilidad máxima a pagar por ellos, cientos a 1.500, y así sucesivamente. Y vemos que los 6 millones de trabajadores llegan a un precio que de 1.320. Es decir, aunque hayan sido malos los capitalistas, a que suban el salario a 1.320 al mes y que ya no sea 1.100. ¿Por qué? Porque las condiciones de la competencia así lo exigen. Las condiciones de competencia, la productividad, es decir, al competir los empresarios por los trabajadores y ser ellos más productivos, se les puede pagar más y no están dispuestos a trabajar por menos. Y bueno, todo este, todo este gran circuito de virtuoso, todo este ciclo virtuoso de mayor edición del trabajo, mayor inversión en máquina de equipo, en tecnología, mayor productividad, mayor consumo presente, mayor satisfacción de necesidades, nuevamente mayor edición del trabajo, nuevamente mayor productividad, nuevamente mayor consumo presente, nuevamente más consumo guardado para el futuro, nuevamente más consumo guardado para el futuro, canalizado a esa inversión, nuevamente la nueva inversión demanda más mano de obra, al haber más demanda de obra habrá mayor salario, pues que la inversión demanda más mano de obra, y así se eleva el nivel de vida de un país. Todo eso está condicionado a que ese ciclo virtuoso, para que funcione, está condicionado a los factores que fomentan la acumulación de capital. Es decir, esto puede sonar muy bonito, pero uno dice, oye, Kurt, suena muy bonito tu historia, pero yo veo que delante de mi casa hay niños que desgraciadamente piden limosna
comer un pan, ¿no? Entonces, ¿dónde está el efecto beneficioso de la acumulación de capital? Y es que hay ciertos factores que fomentan la acumulación de capital y ciertos otros factores que la traban. Los factores que fomentan la acumulación de capital y la riqueza son derechos de propiedad bien definidos y ausencia de privilegios legales para los empresarios, para los sindicatos, para ni un grupo, ni una persona, todos iguales ante la ley. Derechos de propiedad bien definidos y legítimamente definidos, o sea, que los que sean propietarios realmente sean los reales propietarios. En otras palabras, los que viven encima del suelo de los cerros, debajo del cual hay oro, debajo hay zinc, debajo del cual hay plata, sean los dueños del subsuelo y no sea el Estado ¿Cómo es eso? por un truco constitucional que se les expropie los minerales a los legítimos indígenas que viven sobre el suelo que tiene eh, los metales pesosos y las materias primas. Por acá en Perú, debido al artículo 66 de la Constitución, todo lo que es riqueza de materias primas del subsuelo es expropiado a los legítimos dueños, que son los que viven sobre el suelo, y es adjudicado al Estado, que luego lo reparte como le da la gana y cobra la coima que le da la gana. Entonces, el derecho privado es el legítimo, el Exacto, que por eso te habita digo. esa propiedad, pacíficamente debe ser el dueño de esa propiedad, no se debe expropiar por medio de la Constitución. Los derechos de propiedad bien definidos, o sea que no haya, no haya áreas, ni terrenos, ni recursos naturales, ni tampoco bienes de capital, ni bienes creados que tengan disputa de propiedad, que los derechos, las leyes y los incentivos legales estén alineados para que la gente común y corriente, la gente como tú y yo, que no somos ni diablos ni ángeles, tenemos los incentivos para acumular, ahorrar, acumular capital, innovar capital y aumentar la producción, aumentar la inversión, que hay una competencia que no sea una competencia hampered, como dicen los americanos, no sea una competencia limitada, no sea una competencia castrada, sino que sea una competencia con ausencia de barreras legales, donde no haya barreras para entrar a competir, y que haya un alcance del enfoque institucional al estilo de los clásicos, al estilo del que desarrollaron los clásicos anglosajones en sus concepciones liberales de una economía con gobiernos chicos, gobiernos centrados en lo central que es la seguridad interna y externa, la justicia y la creación de infraestructura, obra de infraestructura, y que no vaya más allá de lo necesario para que el sector civil tenga amplia iniciativa privada, ¿no? Este, y que al nivel microeconómico rija el Estado de Derecho, que todos estén iguales ante la ley, inclusive que el poderoso, que el político esté sometido a la ley, que no esté por encima de la ley, que la Constitución no sea un reflejo del poder para poder ejercer el poder más eficazmente, sino que la Constitución sea una limitación al ejercicio del poder, que limite el ejercicio del poder para que no abuse y no que sea una mejor herramienta del poder como lo es actualmente, y que las instituciones monetarias financieras del sector externo y fiscales, o sea, las instituciones macroeconómicas, estén adecuadamente definidas para que favorezcan el desarrollo de la inversión. Este, Eso es la forma en que funciona la economía de mercado. Y con la economía de mercado no nos referimos a un sistema económico basado solo en la propiedad del capital y las opciones de inversión, porque estos elementos de propiedad privada del capital o de los medios de producción también están presentes en una economía planificada, una economía intervenida. Imagínense la economía fascista. La economía fascista es una economía con propiedad privada, pero intervenida, planificada, con planes cuatrimestrales según Hitler. Y eso de que era muy eficaz es un mito. Lo que ha dicho Aníbal Torres, el primer ministro, es un mito. Yo les puedo pasar, si desean, a través de Juliano,
un buen video sobre la economía hitleriana, que se explica en detalle el desastre económico que era y que prácticamente la razón por la cual tuvo éxito es porque les expropiaron a todos los judíos sus bienes y se los repartieron, o sea, fue un gran robo a mano armada a toda la gente pudiente y por eso se sintió aliviado la economía alemana, pero no porque fueran más productivos. Y bueno, con la economía de mercado, o capitalismo liberal, si quieren, si nos referimos a una economía liberal de mercado, con libre competencia, fundamental en el derecho a administrar la propiedad privada y fundamental en la libertad de mercadear, cerrar negocios o emprender operaciones comerciales. En pocas palabras, lo que defendemos con la economía de mercado es la libertad individual en el ámbito económico y la ausencia de privilegios legales de las personas. Ausencia de privilegios de los grandes y los chicos. Es decir, que el derecho a propiedad privada, el derecho a la competencia, el derecho a la iniciativa empresarial no esté reservado a los grandes capitalistas, sino que también lo ejerzan los pequeños ciudadanos de a pie, el ambulante, el andino emergente, que esté protegido por el derecho de propiedad, que esté protegido por el derecho de la competencia. Entonces, lo contrario a eso es una economía donde la competencia está intervenida, donde hay frenos, hay barreras de mercado, hay barreras de entrada al mercado, donde la libertad individual está limitada, donde hay privilegios legales para sindicatos, para grupos económicos, para grupos de poder ligados al Estado. En ese caso, el capitalista se vuelve peligroso. Es decir, cuando un capitalista se vuelve peligroso, justamente un capitalista se vuelve peligroso para la sociedad, justamente una economía de mercado se vuelve socialmente perversa cuando deja de actuar de forma capitalista, cuando deja de ser capitalista, la economía de mercado, ya no tengo más de tomar, cuando deja de ser capitalista la economía de mercado, cuando deja de ser líder de la economía de mercado, cuando entra en alianza con el Estado, cuando los empresarios o los grupos, los agentes económicos o los trabajadores se dan cuenta que es más fácil producir rentas, producir ingresos, valiéndose del poder coactivo del Estado, copando el Estado y tomándolo de manera depredatoria a favor suyo, ¿no? Entonces, y si el Estado ha sido un modelo mercantilista, es un modelo donde los empresarios tienen privilegios, donde los sindicatos tienen privilegios, donde los empresarios, eh, bueno, los supuestos capitalistas se afanan por conseguir prebendas y privilegios, los pasadizos de los ministerios, los pasadizos del Congreso, los pasadizos del Poder Judicial. Ahí esos capitalistas se convierten en una amenaza contra el libre mercado y deben ser criticados y combatidos abiertamente, ¿no? Hay que tener en claro que a menudo las empresas quieren hacer política y los políticos quieren hacer negocios. En vez de que sean las empresas las que hagan negocios y los políticos política, es al revés. Las empresas quieren hacer política y los políticos quieren hacer negocios. Y esto no es una economía de mercado, es una economía mercantilista, en la que los empresarios y políticos confunden sus respectivos papeles. Justamente lo que predomina en economías socialmente pervertidas el mercantilismo y no la economía libre de mercado. La economía mercantilista es similar al sistema criticado por los comunistas peruanos que lo llaman capitalismo burocrático. Entonces, el capitalismo liberal o economía de mercado, mejor dicho, para diferenciarlo de la mala palabra capitalismo, es un sistema en el que los dirigentes políticos aplican una política que desarrolla las instituciones liberales, que brinda el marco de referencia dentro del cual los empresarios gestionan sus negocios de manera productiva y de manera libre. Si procuramos una mayor libertad y un mundo más abierto, si yo propongo una mayor libertad y un mundo más abierto, no solo es porque juzgue que este sistema es más eficiente, sino primordialmente porque considero que esta proporciona un entorno, uno, que permite liberar la creatividad humana mejor que ningún otro, dos, que fomenta un dinamismo que ha llevado a la consecución de avances sociales, económicos, científicos, tecnológicos, y que continuará haciéndolo. Creer en el capitalismo no es creer en el crecimiento, en la economía, en la eficiencia, por muy apetecibles que sean estos valores, esos solo son resultados, consecuencias de la acumulación de capital. En el fondo, creer en el capitalismo, creer en la acumulación de capital, es creer en el ser humano, un ser racional que puede convivir pacíficamente. Hemos de desarrollar una economía de mercado, no una sociedad de mercado,
dijo el exministro socialista francés Lionel Jospin. Hemos desarrollado una economía de mercado, pero no hemos desarrollado una sociedad de mercado. Nuestro objetivo al desarrollar una economía de mercado no es convertir la sociedad en un mercado, no es que las transacciones económicas desplacen al resto de las relaciones humanas. El objetivo es que la libertad y los intercambios libres en todas sus facetas sean abiertas y que cada uno asuma su responsabilidad. En el ámbito de la cultura implica que haya libertad de expresión y de prensa, que asumamos la responsabilidad por la libertad de expresión y de prensa. En la política implica que asumamos la responsabilidad por la democracia, por el Estado de Derecho, y en el campo social implica que asumamos nuestra responsabilidad por el derecho a vivir conforme a los propios valores y a relacionarse nosotros con las personas que uno desee. Estos tres campos no deben ser, no deben ser monetizados. No se trata de poner precio a todo, porque las cosas más importantes de la vida no se pueden calcular en dinero. El amor, la familia, la amistad, la concepción de la vida, no se puede calcular en dinero. Mi motivación personal no es para ganar más dinero porque me dedico a difundir estas ideas, lo hago porque es Espérate, algo Sofi. en lo que creo y porque es importante Espérate, para Sofi, mí. espérate. Además, deseo vivir en una sociedad Espérate. liberal porque esta hace posible que las personas elijan lo que ellas mismas consideren importante para sí mismos. Y a mí me permite seguir, a mí personalmente me permite seguir, bajo mi forma particular de entenderlo, a la luz del magisterio de la Iglesia, a mi Señor Jesús, el Cristo. Y esa libertad solo tendría desde mi fe en una sociedad en la Espérate, cual Sofi, se espérate. respete mi opción por la fe y mi opción preferencial por preocuparme por los pobres a mi manera. La manera más eficaz y sostenible de elevar el nivel de vida de los pobres es entonces creando las condiciones institucionales para que se acumule una mayor cantidad de capital. Esta mayor cantidad de capital y cantidad de equipo de tecnología elevará la productividad de los trabajadores y, en consecuencia, los salarios serán elevados, redundando en mayores niveles de vida. Y no se equivoquen, no soy el economista rico materialmente que defiende la clase explotadora capitalista. Como persona que sufre el síndrome de Tourette, podría vivir gratis en el Estado social alemán, porque también tengo el pasaporte alemán, por descendencia de mi abuelo. O sea, tengo el derecho social allá de vivir gratis, pero no hago uso de ese mal llamado derecho, sino me dedico a difundir estas ideas. Profesor, disculpe que suspenda un poco su exposición, pero veo que Sí, cursa. sí, yo quisiera, y me olvidé de decir al comienzo, Ujú. le quiero decir a Juliano que por favor interrumpan cuando quieran, porque eso es lo que enriquece la exposición. Sí, Juliano, te Claro. escucho. Sí, usted está, bueno, está diciendo de que no estamos en una economía social de mercado. Entonces, ¿usted más o menos qué está pensando que estamos en un mercantilismo o algo así? Exacto, yo estoy de acuerdo en que estamos en un sistema mercantilista, o lo que diagnosticó Sendero Luminoso en su época, no hace mucho, hace 10 años, hubo un cambio en el análisis de Sendero Luminoso, y diagnosticaron que en el Perú había lo que ellos llaman el capitalismo burocrático. Eso es lo que llama Sendero Luminoso, capitalismo democrático, capitalismo burocrático. El capitalismo burocrático, que lo llama Sendero Luminoso, es lo que tradicionalmente economía se conoce como mercantilismo, ¿no? Y el neoliberalismo, porque hay alguna gente que le Perdón, el acusa, neoliberalismo. sí, neoliberalismo, porque hay algunas personas que dicen, no, estamos en un sistema neoliberal. Tampoco Sí, sería un sistema. sí estamos en un sistema neoliberal, pero el sistema neoliberal no tiene nada que ver con el liberalismo clásico. El sistema neoliberal es un sistema, es un plan de estabilización económica, así como habían planes heterodoxos en la época de Alan García I, que tuvieron efecto, pero por hacerse programas de gobierno, malograron el largo plazo. El neoliberalismo, que era un programa de estabilización económica a corto plazo, malogró el Perú por hacerse un programa de gobierno. El neoliberalismo justamente consiste en algo totalmente no liberal, en elevar los impuestos para gastar más en educación y en salud y en jubilación. Este, y en otras cosas como medios ambientales, como Qué riquísimo. políticas de salud, etcétera. Entonces,
El neoliberalismo, en vez de reducir el Estado y darle más libertad al sector civil, lo que hace es reducir la libertad y poner un Estado más grande y mayores impuestos, lo cual es totalmente contrario al liberalismo. Claro, es menos irracional que el socialismo, pero es totalmente irracional. O sea, a pesar de que es menos irracional, sigue siendo irracional. Y el propio Milton Friedman reconoció su error. Él dijo, yo creí que la solución era privatizar, 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 pero me equivoqué, dijo Milton Friedman al final de su vida. Y lo que hemos descubierto es que lo que decíamos los austriacos era lo correcto, que la solución no es privatizar, 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 sino es liberalizar y fomentar la competencia. Les pongo un ejemplo. Eh, lo había saltado acá. Cuando uno acumula capital, cuando uno desarrolla máquinas y decide incorporar maquinarias a las cadenas productivas, es un ejemplo que lo tomo de Manuel Ayao, del Universidad Francisco Marroquín, es como la empresa X y Z, incorpora una máquina, antes se necesitaban 10 palas, 10 picos y 10 trabajadores para arreglar una calle. Ahora con las máquinas solo se necesita un volquete automático y 10 trabajadores para arreglar 10 calles. Entonces, si antes un trabajador, con 10 trabajadores se arreglaba una calle, o sea, eran 10 trabajadores por calle, ahora con un trabajador se arregla una calle. O sea, quedan desempleados nuevos trabajadores. Eso fue lo que pasó en la época de Fujimori. Por ejemplo, se privatizó la empresa telefónica, se tecnologizó, se automatizó y quedaron 9 personas desempleadas. 9 personas que entran a formar parte de una fuente de mano de obra que podría dedicarse a producir nuevos bienes y servicios, pero que no lo hizo. ¿Por qué? Normalmente esa nueva maquinaria, esa empresa, al producir una calle con un trabajador, o sea, con menos trabajadores, reduce sus costos y tiene más ganancias, lo que también tuvo Telefónica, tuvo más ganancias, y por lo tanto había mayores ahorros, mayores fuentes de capital para financiar justamente una empresa que produjera nuevos bienes y servicios junto con la nueva mano de obra liberada. Pero lo que no hubo es la competencia para que esos menores costos se tradujeran en una baja de precios. Entonces, ahí es donde falló el modelo neoliberal. ¿Por qué? Porque pasó de ser monopolio público a ser monopolio privado. Entonces no hubo competencia que hiciera que los precios bajaran. Y como no bajaron los precios, no aumentó el poder de compra de la ciudadanía. Y si no aumentó el poder de compra de la ciudadanía, no aumentó la demanda de la ciudadanía. Entonces no había la demanda que demandara los bienes que iban a producir estos nuevos trabajadores liberados y estos nuevos capitales. Entonces lo que vemos acá es que si no hay competencia, si no hay libertad de mercado, si no hay libertad legal y burocrática en los mercados, entonces la acumulación de capital no se traduce a menores precios y no se traduce a un mayor poder de compra y no se traduce a nuevas fuentes de trabajo. Entonces, ese es el problema del neoliberalismo, que traba la competencia. ¿Por qué? Porque crea una serie de organismos reguladores del transporte, de la energía, de las comunicaciones, que son capturados por las empresas grandes y que sirven para trabar la competencia. Está demostrado que los organismos reguladores, el DECOPI, los INERC, todos ellos, son copados de alguna manera, directa o indirectamente, por allegados de las grandes empresas y sirven para quitarles de encima la competencia y sirven para crear poderes oligopólicos, monopólicos, que no permiten justamente que la gente tenga menores precios a disposición, que pueda comprar más con menores precios y que pueda crear nuevos puestos de trabajo. Bien, bien, bien. O sea, Ahora también, la crítica al neoliberalismo es correcta, pero no confundan el neoliberalismo con la propuesta liberal clásica de economía de mercado. ok. También había una consulta. Usted empezó con las teorías de la economía austríaca y dijo de que lo que generaba los precios era la subjetividad del consumidor. Y también mencionó y que no tenía nada que ver con la teoría del valor. Me parece que esa es una crítica al marxismo o algo así.
Sí, es la crítica de la ciencia económica al marxismo. El marxismo dejó de ser científico cuando se descubrió la teoría de utilidad marginal decreciente, que explica los precios y que le da una visión unitaria de la economía, de que los precios se forman de manera subjetiva a partir de la apreciación de los consumidores de los medios que sirven para alcanzar sus fines. O sea, si yo tengo el fin de eh, si yo tengo el fin de alimentarme, porque necesito sobrevivir, yo apreciaré de cierta manera, o sea, le daré una importancia muy alta a la primera cantidad de alimentos que está a mi disposición. Pero si se sigue produciendo alimentos, el significado que le doy a la cantidad adicional de alimentos va a ser menor, porque sirve para conservar la salud, pero ya no para salvar la vida. Y si hay más cantidad, más producción de alimentos todavía, ese significado es menor porque sirve para degustarse, darse un gusto, pero ya no es vital para la vida. Entonces, conforme se producen más bienes, el significado, la utilidad marginal que le doy a esa cantidad adicional de bienes va disminuyendo. Y es esa la manera en que se explica la palabra de valor. O sea, ¿por qué, por ejemplo, el oro, que es totalmente inútil, tiene mayor precio que el agua, que es mucho más útil? Justamente porque eh, hay tal gran cantidad de agua disponible que la última unidad de agua disponible acá en Lima está a disposición acá en los barrios residenciales del sur para regar el jardín, o sea, es de poca utilidad. Mientras que ese mismo agua en un pueblo joven del norte es muy escasa porque no hay infraestructura potable, entonces hay menos cantidad de agua disponible y el último litro de agua disponible se asigna a un fin muy importante que es calmar la sed. Entonces ese último litro de agua en el barrio joven, el barrio marginal del norte, es muy valioso. Digamos, el último litro de agua disponible acá en la zona residencial sur como está tan abundante el agua y tal infraestructura de agua potable, es poco valioso. Ahí vemos que el agua, al ser abundante, es de poco valor, Bien, de poco entiendo precio, tu a pesar de que es de mucho valor, es mucha utilidad el agua en su totalidad, pero la última unidad disponible de agua es de poco valor, ese nueve último litro de adicional. agua. Mientras que la última pepita de oro, como hay mucho menos oro en el mundo que agua, se valoriza mucho más, ¿no? Entonces, lo que se dan cuenta los marginalistas es que el precio se forma por una interacción de la cantidad disponible y de valor utilidad, el valor subjetivo que se le da a la última unidad disponible de esa cantidad. Dado lo que hago con la última unidad disponible de agua, considerando toda la cantidad de agua que hay disponible, yo le doy un precio bajo al agua, pero eso cambiaría si estuviera en un desierto muriéndome de sed. O sea, en el desierto hay tan poquita agua que la utilidad, el valor subjetivo que le daría sería muy grande, hasta el punto que lo cambiaría por un diamante, por un litro de agua. Pues me muero en el desierto sin agua. Entonces, todo depende de la Mira, utilidad subjetiva que le doy frente a a la escasez relativa que hay de ese bien. Y es una crítica a la teoría objetiva de valor, a la teoría marxista, porque está demostrado, y eso lo demostró Eugen von Baver en su libro Capital e Interés, está demostrado que la teoría de valor trabajo es incorrecta, es falsa, no se forma el precio en base a la cantidad de trabajo incorporado en la mercancía. A tal punto demostró von Baver que los marxistas más inteligentes le dieron la razón, pero dijeron que la definición de la plusvalía en base a la cantidad de trabajo incorporado es una definición filosófica de la plusvalía, pero no tiene la intención de explicar los precios. O sea, al final y al cabo, los marxistas modernos han reconocido que la teoría de valor trabajo de Marx no sirve para explicar los precios. ¿Sí? Muy buena explicación, profesor. Creo que usted puede seguir respondiendo. No, habría terminado acá con lo principal, quizás agregar, a ver,
una cosa más, para que entendamos cómo se forma el valor, el salario de un trabajador, ya que has hablado de la teoría del valor. Ujú. Eh, lo que está dispuesto a pagar un empresario, el empresario es el demandante de la mano de obra, el empresario es el que contrata la mano de obra. Vulgarmente decimos, él me ofrece trabajo, pero en realidad el empresario no ofrece trabajo, sino demanda mano de obra o demanda productividad que crea la mano de obra. Entonces, el empresario está dispuesto a pagar como máximo por un trabajador adicional el valor descontado del producto que produce ese mes adicional el trabajador. Digamos que lo que produce ese mes adicional el trabajador es PMG de él, el producto marginal de él. Eso depende de la tecnología y de la relación de esfuerzo del trabajador. Ese producto adicional que produce el trabajador, digamos 120 unidades, se multiplica por algo que va a suceder en el futuro, el precio al cual espera colocar el trabajador el producto dentro de 3 meses, por ejemplo. A pesar de que el trabajador lo produce hoy día, el producto hasta que se vende, hasta que llegue al consumidor y que lo pague va a pasar 3 meses. Durante 3 meses el precio se hace eficaz, por lo tanto esa producción se valoriza a un precio futuro al cual el empresario apuesta cuando tiene, apuesta a colocar el producto. Ese ingreso a futuro, P por productividad marginal, tiene que descontarlo al presente, es decir, tiene que quitarle el valor del tiempo del dinero por la tasa de interés, por eso se divide entre 1 más R es la tasa de interés. Entonces, ese descuento hace que esa cantidad se traiga al presente. Eso es lo máximo que está dispuesto a pagar el trabajador, el empresario en el mercado de la obra. A largo plazo, los empresarios van a pagar como sueldo lo máximo que están dispuestos a pagar por la productividad. La tendencia es que estos dos valores se igualen y que lo que está dispuesto a pagar como máximo por parte del empresario por la mano de obra se iguale a el salario del trabajador. Pero si tú tienes un sueldo mínimo, por ejemplo, acá vamos a prescindir de la tasa de descuento, ¿no? La tasa de descuento R la vamos a dejar de lado y vamos a ver que si tenemos ahí 6 trabajadores, el primer trabajador produce en el mes adicional 150 y se vende a 10 cada una de esas unidades, el valor del producto marginal de ese trabajador es de 1.500. Entonces, lo máximo que se va a pagar a ese trabajador es 1.500. El siguiente trabajador solo produce 133 unidades por mes. A 10 soles, lo máximo se va a pagar es 1.330. Y así sucesivamente hasta el sexto trabajador, que como se agrega trabajadores a la producción, su productividad es decreciente, 110 unidades produce el sexto trabajador, valorizado a 10 soles la unidad, es de 1.100. Ahora, como no hay más trabajadores, la población económicamente efectiva, la población económicamente activa, va a quedar contratada en su totalidad a un salario 1.100. Si pusiéramos un salario mínimo, por ejemplo, 1.250, aquellos trabajadores que tienen una productividad, un valor de la productividad menor, por ejemplo, el trabajador que solo produce por 1.200 al mes, el trabajador que solo produce por 1.100, no podrían ser empleados, porque el sueldo mínimo que se les paga debe ser 1.950. Entonces, su productividad, el valor descontado de su productividad, no cubre su sueldo mínimo. Entonces, esos dos trabajadores quedan desempleados y pasan al sector informal, donde deprimen más aún el salario del sector informal. Entonces, los privilegios del sector formal, sus salarios mínimos, son financiados por una depresión de los salarios del sector informal. Y eso muestra que la solución no está en reglamentar, hiperreglamentar la economía, sino al contrario, en liberalizarla para que llegue a su equilibrio y para que haya ánimo de invertir y tecnificar los procesos productivos, aumentar la cantidad de maquinaria de equipo, que hagan más productivos los trabajadores y hacer los trabajadores más productivos, recibir más salarios más altos
y tendrá mayor dignidad de vida. Profesor Kur, una consulta. ¿Usted está de acuerdo con los salarios mínimos o algo por el estilo? ¿En qué sentido está de acuerdo? Cuando se establece con una ley que deben de existir salarios mínimos. ¿O usted Mira, ahora que se ha elevado el salario mínimo, se ha hecho un estudio y se ha demostrado que de toda la población económicamente activa, formal, de la población formal, solo el 3% de los empleados formalmente están afectos al salario mínimo. Entonces, la mayor parte de la población, la mayor parte de los trabajadores, que son el 80% de los trabajadores, no están afectados por el salario mínimo, pues están en el sector informal. Del 20% formal que sí está afectado por el salario mínimo, solo 3% les pagan salario mínimo. Y ese 3%, el 90% de ese 3% está en pymes, en pequeñas y microempresas. Lógicamente ellos no van a poder pagar un salario más alto. Y van a tener que, como lo están diciendo, despedir a los trabajadores. Entonces ese salario mínimo no beneficia a los trabajadores menos pudientes. Al contrario, los perjudica por lo despiden. Entonces sí, por razones de justicia y por razones de justicia para defender al trabajador más débil, yo estoy en contra del salario mínimo. Porque justamente el salario mínimo perjudica al que no está formal, no está formalizado, y al que menos gana, y al que es menos productivo, el que más necesita ganar, sale del circuito mercado por el salario mínimo. bien, Estoy en contra del bien, salario mínimo. Sí, sí. sí, sí, está muy bien su respuesta. Creo que puede continuar con la exposición. Sin ningún- Habría terminado, quizás habría que plantear lo que se llama el teorema del mayordomo de Mises, así lo llamó Max Tusen en su libro Economic Logic. El teorema del mayordomo de Mises se pregunta por qué un mayordomo en un hotel cuya productividad marginal, decíamos que el pago de un trabajador depende de su productividad marginal, ¿no? ¿Por qué un mayordomo cuya productividad marginal es hoy en día la misma que hace 100 años, o la productividad marginal de un mayordomo en Londres es la misma que un mayordomo en Lima, y el capital que está a sus disposiciones es el mismo, usa la escoba y su bandeja para servir, o sea, no hay más capital, no hay más no hay más maquinaria ni instrumentos acumulados para que trabaje más, para que produzca más, a pesar de ser el capital, la maquinaria de equipo, el capital fijo, el mismo, y a pesar de ser la productividad del mayordomo la misma hace 200 años, o la misma en Londres como en Perú, el, el mayordomo de hoy gana más que el de hace 200 años. Y el mayordomo de Londres gana más que el mayordomo de Perú. Y se pregunta y dice, ¿por qué? Y la respuesta es que el costo de oportunidad con el cual se compara lo que está dispuesto a pagar el empresario por el mayordomo es más alto. Por el punto medio, en la producción media en Londres, ya que ha acumulado tanta cantidad de capital, tanta cantidad de maquinaria de equipo, tanta tecnología, es mucho mayor y en cualquier puesto, cualquiera que sea el más terrible, gana mucho más, gana $1.000 al mes, sea cual sea el puesto en Londres, como mayordomo, en Perú el más 600 soles al mes. Entonces, la productividad media de una sociedad es la que determina el mínimo que puede ganar un trabajador, y esa productividad media depende de la productividad del trabajador. Entonces, lo que hay que hacer para que los trabajadores normales ganen un sueldo digno es aumentar la productividad, y no se conoce otra manera de aumentar la productividad más que invirtiendo en maquinaria de equipo y en tecnología. Entonces, lo que es sumamente necesario crear un marco jurídico y ético adecuado para que la gente acumule capital, ahorre y le invierta en maquinaria de equipo y en tecnología. Si no hay ese marco jurídico y monetario y macroeconómico estable, la gente no va a invertir en acumular capital, en maquinaria de equipo y mejorar la productividad de los trabajadores. Eso desde el punto de vista macroeconómico.
Y desde el punto de vista microeconómico, si no hay competencia, si no hay libertad de mercados, esa acumulación de capital no va a ir a aumentar la cantidad de demanda de nuevos bienes y productos y se va a crear desempleo. ¿Qué más podría decir? No sé si tienen preguntas hasta ahí. Es un poquito el mensaje que quería darles. Eh, en resumen, decir que el sistema económico, que el capitalismo es un sistema económico en el cual los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, que muchos lo identifican así, el capitalismo con eso, es una verdad a medias. Como ustedes saben, una verdad a medias es una mentira a medias. Sí, es verdad que los ricos son cada vez más ricos, pero la segunda parte no es verdad. Los pobres no son cada vez más pobres, sino los pobres también están prosperando cada vez más. Entonces, si bien en el capitalismo los ricos están aumentando su riqueza, los pobres también están aumentando su riqueza. Es decir, no es que esto se expanda, sino que esto va aumentando la brecha, pero el nivel mínimo va subiendo también. Y lo que me interesa a mí es que los pobres tengan lo suficiente para vivir. No me importa si son mucho más pobres que el más rico, sino que tengan un nivel mínimo de vida digno para vivir dignamente. Eso me interesa a mí personalmente, porque yo no me considero una persona rica. Me considero una clase culta, porque tengo buena educación gracias a las becas que he tenido, pero no soy rico. Entonces me interesa que a mí me vaya bien, y para eso me interesa poder cubrir mis mínimos gastos necesarios, y para eso yo necesito que la productividad media de la economía sea más alta. Por eso No, que defiendo comprendo. esos valores. Entonces, hay dos amenazas o dos factores que amenazan la propiedad de los pobres. Una amenaza micro, o un tipo de factores micro que amenazan la propiedad de los pobres, que es la falta de libertad de comercio, las barreras de entrada a los mercados. Deberíamos preocuparnos que las mismas leyes de estabilidad tributaria que tienen las grandes minas sean válidas para el ambulante, para el rey de la papa y para el rey del camote. O sea, las mismas leyes tributarias que benefician a las grandes empresas deberían ser válidas. El mismo derecho de propiedad que benefician a las grandes empresas deberían ser válidas para el rey de la papa y para el rey del camote. Eso es un tipo de factores que amenaza la propiedad de los pobres. Y la segunda tipo de factores que pervierten la economía son los factores macro, que ya es un tema aparte, en especial la manipulación de tasa de interés. El precio por excelencia de un sistema capitalista es el precio de capital. Y el precio de capital es la tasa de interés. O sea, el precio por excelencia que un sistema capitalista libre debe estar libre debe ser la tasa de interés. Y es el precio más manipulado en las economías actualmente. Lo más manipulado en las economías occidentales hoy en día es la tasa de interés por parte del Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque han estatizado la moneda. Hay una moneda fiat que no tiene respaldo, que es manejada al libre albedrío y al libre voluntad de los directores del Banco Central de Reserva. Entonces es lógico que de esta manera se haga uso perverso de la moneda y la tasa de interés no refleje los intereses de las mayorías. La tasa de interés refleja los intereses de los políticos, pero no porque son manipulados por el BCR, pero no refleja los intereses de la mayoría. Para que la tasa de interés refleje los intereses de la mayoría, debería privatizarse la moneda. En corto, la amenaza, la propiedad de los pobres es el crecido estatismo o lo que llama Sendero Luminoso la predominancia del capitalismo burocrático. Sí. La cura a las amenazas a los pobres es la expansión de una verdadera economía de mercado o lo que se puede decir la expansión del capitalismo liberal. Y con eso habría terminado mi exposición. Ha sido muy interesante, profesor Kurt, su exposición. Eh, no sé si algún compañero tendrá alguna que otra pregunta. Ah, Me yo no, parece que un profe. compañero me dejó una pregunta por acá. Déjeme buscarla un momento, por favor. Pregunta esto. ¿La economía se pervierte socialmente o la sociedad pervierte a la economía? Es la pregunta que nos han dejado.
Yo diría eh, que lo que pervierte la economía no es la economía a sí misma, tampoco la codicia, porque los hombres en el Perú y en Alemania son parecidos, más o menos un promedio de gente normal, ni ángeles ni demonios. No son, no son ángeles que se sacrifican sistemáticamente por el prójimo, tampoco son demonios que quieran matar a todos. El problema es el marco jurídico que no canaliza los esfuerzos de esa persona promedio hacia actividades que sean productivas de inversión y de rentabilidad económica. El problema es un marco jurídico que traba las reales fuerzas productivas del Perú. El problema es un marco jurídico que privilegia a quien tiene contactos políticos y perjudica al honesto que se quiere ganar la vida honradamente. El problema de Perú es que la ley está hecha para perseguir a los enemigos del Estado y para beneficiar a los amigos del Estado. El problema de Perú es que la ley siempre ha sido instrumentalizada para favorecer al poderoso y no para hacer un límite al poder del poderoso. Eso es lo que pervierte la economía, la intervención jurídica política de la libertad. Bien, ¿y usted qué solución le daría a este problema que tenemos, ¿no? Que dice que el Estado golpea al libre mercado, ¿no? ¿Usted qué solución le daría? La solución que estoy dando yo actualmente es crear conciencia, hacer docencia política, para que lleguemos a hacer una masa crítica de personas que reclamemos en las urnas Eso lo medidas voy a dejar. e instituciones liberales que nos lleven a desarrollar. Yo a corto plazo veo poco futuro al Perú. Yo veo que al contrario estamos caminando hacia un intervencionismo cada vez más fuerte, ya sea de izquierda o derecha, ¿no? Si permanece Castillo va a ser un intervencionismo de izquierda, cuasi comunista, y si llega al poder, por ejemplo, Rafael López Aliaga va a ser un intervencionismo de derecha, lo que también es intervencionismo y que también va a perjudicar a las mayorías desde la derecha, privilegiando a ciertos sectores, pero a través de leyes que benefician a la derecha, pero que no benefician al pueblo. O sea, yo a corto plazo no le veo mucha esperanza económica al Perú. La única esperanza que yo le veo es concientizar a la gente de estas ideas para que haya una masa crítica, haga docencia política y que en un futuro hayan propuestas de gobierno liberales, realmente liberales, no mercantilistas, ni derecha ni izquierda, sino liberales. Bien, bien, sí, es una buena respuesta. Y profesor Kurt, entonces, usted mencionó de que el marco jurídico era importante. Muy Entonces, importante. muy importante. Entonces, el cambio de constitución, cuando algunos mencionan de eso, ¿usted también estaría apoyando un cambio de constitución, pero a favor de una liberalización de la economía? Mira, la constitución del 93 y la 73 son muy similares. Si tú lees la constitución del 79 y luego lees la constitución del 23, alguien que es neófito en leyes, casi no nota diferencia. Es casi lo mismo y ambas definen economía social del mercado. La única diferencia que se nota si lees con mucho detalle es la parte económica, que un poquito la Constitución 23 favorece más una economía de mercado o más la privatización de una economía social de mercado, mientras que la Constitución del 79 defendía, porque también era producto de un golpe de Estado, la Constitución del 79, era producto del golpe de Morales Bermúdez, que le impuso a la constituyente del 79 que se mantuvieran los logros del militarismo socialista militar peruano. O sea, era imposible, estaba prohibido por los militares cuestionar los avances de la revolución militar de Velasco. Entonces era también una imposición de un golpe de Estado. Y en esa constitución del 79 había una mayor tendencia hacia el estatismo. O sea, la única diferencia entre la constitución del 23 y del 79 es que la constitución del 23 tiene no un buen, pero un mejor desarrollo económico.
La parte política de la Constitución, la parte de la organización del Estado, de las dos son catastróficas, habría que cambiarlas. Entonces yo sí creo que es necesario una reforma constitucional, pero lo que propugnan un cambio constitucional quiere justamente cambiar la parte económica, no la parte política. Yo creo que lo que hay que cambiar es el marco político dentro del cual se desarrolla la parte económica. Mientras que no cambiemos Sí, constitucionalmente la parte política, la parte económica va a ser aguas, ¿no? Bien, profesor Cura, acá hay una pregunta. La compañera Sí, Claudia, lo siguiente. Profesor, ¿cómo ve el panorama de inflación que se vive actualmente y qué perspectiva tiene de ella? muy mal. Realmente a nivel mundial y a nivel peruano hemos inflado la masa monetaria a través de políticas monetarias, estímulos monetarios y a través de estímulos fiscales. O sea, los bonos a raíz de la pandemia, los bonos fiscales y la emisión monetaria han hecho que se infle la masa monetaria, aparte que en el extranjero, el Banco Central americano y el Banco Central europeo han hecho lo mismo y lo propio en sus regiones. Entonces, la masa mundial monetaria ha sido inflada y, cómo no, mientras que el dólar se emitía y se absorbía de parte de los otros bancos centrales el dólar, o sea, aumentaba la oferta monetaria, pero aumentaba la demanda, no se sentía la inflación. Pero ahora que haya un límite de absorción de la demanda monetaria y que ha seguido aumentando la oferta monetaria, la emisión de la oferta monetaria ha sobrepasado el aumento de la demanda monetaria y se está notando en grandes generaciones de precios a nivel mundial. Entonces, la guerra de Ucrania-Rusia ha sido el detonante para que se note ese aumento de precios, pero el problema ya estaba subyacente tanto en el extranjero como aquí, con las amplias emisiones monetarias y fiscales que ha habido. Entonces, y eso es propio de un Banco Central de Reserva que tiene una moneda de curso forzoso sin respaldo en oro o sin respaldo en un activo real, o que es posible manipular por parte del Banco Central, no es Bitcoin, por ejemplo, que sería una alternativa. Entonces, esa moneda es manipulable políticamente y, por supuesto, es usado para excederse en el gasto gubernamental, se crea mucha deuda con esta moneda, se financian muchos gastos fiscales excesivos con esta moneda, se crece mucho el Estado con esta moneda, y al final, ¿qué se hace? Se crea una gran inflación para licuar la deuda nacional, que es excesiva, y por supuesto eso se hace a costa de un impuesto inflacionario oculto que a quién afecta más, a los pobres del país. Los que más se perjudican con la inflación son los pobres del país. Los que más se beneficiaron con la inflación son los primeros que tuvieron acceso al crédito por la emisión fiscal y por la emisión monetaria. Entonces, la inflación lo que hace es redistribuir de los más pobres a los más ricos la riqueza, perjudicando a los más pobres. Y es producto de una moneda estatizada, manipulada políticamente, y de una moneda sin respaldo real en un activo real. Bien, Justamente por eso decía, el principal precio de un capitalismo libre es la tasa de interés, que debe ser libre. Y ese precio de la tasa de interés es justamente el precio más manipulado de la tasa de interés por parte del Banco Central de Reserva, es el que más manipula los políticos a través del Banco Central de Reserva. O sea, la inflación se va a poner grave acá en el país. No, hay dos escenarios que yo veo. No soy futurólogo, o sea, no puedo predecir el futuro, ningún economista lo puede, pero yo veo dos escenarios. Uno, que espero que sea que se imponga, que habremos aprendido de nuestra experiencia de Alan 1, de lo costoso que es la inflación, y que el Banco Central de Reserva realmente salga a elevar fuertemente las tasas de interés para que se frene la emisión monetaria y se retire el exceso de liquidez del mercado. Y la segunda opción que veo, que es lamentablemente la que veo la que predomina en Estados Unidos y en Europa, es que los políticos tienen un interés oculto en soltar la inflación para que se licúe la deuda externa, la deuda nacional de esos países, de Estados Unidos y de Europa. O sea, ese es el peor escenario, pues es el escenario en el cual la inflación se dispararía a nivel de dos dígitos. bueno, profesor Kur, creo no veo ninguna pregunta acá en la caja de comentarios. Entonces,
Bueno, la sinceridad ha sido una ponencia bastante interesante y creo que todos los compañeros... Julián, antes de terminar, estaba levantando la mano. Quizás puedo consultar, por favor. Sí, sí. Sí, claro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas Muy noches. interesante tu ponencia, muchas gracias. Mi pregunta iba sobre todo respecto un poco a las ideas liberales. Por ahí escuché a algunos eh, opinólogos economistas acerca de ideas liberales también y algunas escuelas que hablan acerca del Banco Central. ¿Qué opina usted? ¿Se tiene que continuar? ¿Se tiene que cerrar? ¿O parcialmente Bueno, está de sí. acuerdo o en contra de esto? Depende, ¿no? Si uno tiene una moneda de curso forzoso sin respaldo en activos reales, necesita ser un banco central de hacerlo. Es decir, lo uno va con lo otro. O sea, mientras que la moneda sea una moneda estatizada, mientras que haya un sol peruano de curso forzoso, este, y sin respaldo, por el único respaldo de que sirve para pagar impuestos, necesita un banco central que más o menos mantenga en orden a los bancos, porque una moneda sin respaldo real en oro o en algún otro bien, no un otro activo real, los bancos no tienen cómo medir si están dando demasiado poco crédito, si la tasa de interés es muy alta o muy baja, y necesitas un banco central que sirva de rescate para esos bancos que fácilmente pueden perderse en el marasmo desorientador que implica que la tasa de interés no es una brújula, que no es una brújula que refleja los ahorros y las necesidades de inversiones reales de los empresarios, sino es una brújula, es un indicador que solo refleja cuánto de estos billetitos han impreso. Entonces, mientras que hay una moneda estatizada, sin respaldo en un activo real, o por lo menos mientras que no hay una moneda digital cuya emisión sea fija, como lo es el Bitcoin, este, es necesario un banco central de reserva. Lo ideal sería pasar a que haya competencia de monedas. Yo digo eso. Hay algunos que plantean que el Perú debería eh, pasar un patrón oro. Yo creo que si el Perú solito pasa un patrón oro, ese patrón sería muy volátil, sería víctima de la especulación bursátil. Este, el rol del Perú en la economía mundial es de 0,3%, muy chiquito, entonces no podría estabilizar el valor del oro. Para que pasemos un patrón oro y con competencia, y sin, aunque con o sin Banco Central, es necesario que por lo menos Estados Unidos y Europa pasen al patrón oro para estabilizar la demanda monetaria de oro a nivel internacional. Mientras que sea solo el Perú no es posible. Entonces la única alternativa que hay para un país como el Perú es la que propuso Hayek en su libro La desnacionalización del dinero, que es permitir la libre competencia de monedas en el Perú, sin permitir que los peruanos en sus contratos decían por sí mismos en qué moneda quieren ser pagados, si dólares, euros, francos, yenes, libras, y que se permita el libre comercio de monedas, que se permita que cada uno decida en qué quiere ser pagado, que no haya la obligación de aceptar el sol para que se le paguen sus deudas. Pues yo, por ejemplo, si yo tengo una cobranza en dólares y quiero dólares, a mí me pueden pagar en soles, en postarlo del Banco de la Nación, en soles y al tipo de cambio que decía el Banco Central de Reserva, y se da por cancelada la deuda que yo le tendría por cobrar a alguien. Eso habría que prohibirlo, habría que obligar de que si yo exijo que se me paguen dólares en el contrato, se me pague en la moneda que yo he exigido. Y que la gente pague en la moneda en la cual se comprometió a pagar y no en otra moneda. Esa competencia de las monedas haría que se escoja como moneda del Perú aquella moneda que sea la más estable. Y habría que permitir también que los bancos privados emitan sus propias monedas privadas, que los bancos tengan la capacidad, el Banco de Crédito, el BBVA, el Scotiabank, el Banco de Nación, también el Banco Central de Reserva, emite su propia moneda, porque sea de libre competencia, que no sea obligatorio usarlo, para que estos bancos estén obligados a respaldar adecuadamente con dólares, con euros, con francos suizos, con oro, con plata, esa masa monetaria que emitan. O sea, mi propuesta es una libre competencia de bancos, con o sin banco central, o se puede ver un banco central que también compita con un sol, porque ese sol no sea de cursos forzosos, sino que la moneda se privatice y que
cada peruano decida qué moneda quiere ser pagada y que se respete esa libertad contractual. Sí, profesor, mencionando acerca de esa libertad, me acuerdo que en Colombia fue un ejemplo, bueno, el siglo pasado, cuando no había el Banco Central, había una libre competencia. En Perú también había una ley de competencia de Claro, monedas. Sí, sí, claro, en Perú hasta que también surge el BCR. sí, sí. Sin embargo, mi pregunta va, otra pregunta aquí es que si al principio hay una libre competencia, van a haber distintas monedas compitiendo y generaría quizás un problema en el crédito y quizás si a futuro hay esta libre competencia, quizás una moneda prevalezca con respecto a las otras y las demás desaparezcan. Sí, posiblemente a largo plazo imponga una o dos monedas que sean las prevalezca, y eso es bueno. Y van a seguir prevaleciendo mientras que sean estables. Apenas los bancos que las emitan hagan tonterías, se dejará de usarlas y se pasará a otra moneda. Por otro lado, cuando al comienzo de una competencia de monedas, sí puede haber un poco de desorden en el crédito, pero a mediano plazo va a tener a ordenarse, porque por propio interés de los bancos, ellos no van a sobreemitir sus billetes, porque como habría la obligación de canjearlo, de saldar los billetes agresivos contra el activo real que lo respalda, o el activo monetario, dólar que lo respalda. Si es que sobreemiten billetes, rápidamente perderían reservas de esos bancos. Y al notar que pierden reservas, van a aumentar tasa de crédito, tasa de interés, y con eso limitar el crédito que otorgan. Entonces, la tasa de interés, en el caso del oro, refleja las reservas que tiene el banco y el exceso o falta de crédito que está dando. Cuando el banco da demasiado crédito, rápidamente el mercado se percata que ese billete está devaluado y va a exigir al banco que cambie su billete por oro. Y ese banco va a perder reservas de oro. Cuando el banco nota que está perdiendo demasiadas reservas de oro, o de dólares, o del billete que sea, que lo respalda, va a subir la tasa de interés y va a dejar de dar crédito. O sea, en un sistema de libre competencia y de no uso, de uso forzoso de una moneda, el desorden crediticio se regula por propio interés del banco, de los bancos, ¿no? Y no hay la posibilidad que se imponga lo que se llama un equilibrio de Nash perverso, porque simplemente si se pone un equilibrio de Nash perverso es porque el banco está dando crédito de mala calidad. Y si el banco quiebra y se unifica con otro banco porque está excediéndose en dar deuda, es porque su billete no es bueno. Entonces es justo que quiebre. Es justo que sea absorbido por otro banco. Un claro ejemplo quizás puede ser Panamá, que no cuenta con un banco central. Ese es un claro ejemplo. Solo que Panamá ha escogido una moneda de curso forzoso, que es el dólar. En este caso lo que yo diría, no, ni siquiera eso. O sea, que le dejen a los agentes libres del país decidir si quieren que se paguen dólares, euros, yenes, francos, rublos, yambí. O sea, que cada peruano decida en qué quiere que se le pague. Una competencia libre de monedas, no una dolarización forzosa, sino que el dólar, a igual que otras monedas, el euro, el yen, compitan por el favor de los peruanos. Ok, profesor, muchísimas gracias. No hay por qué. Es mi mejor propuesta que tengo, ¿no? Claro, bueno, sí, sí, sería una buena propuesta. Pero no sería un poco complicado al momento de que, bueno, yo decido que me paguen, por ejemplo, con euros. Bueno, usted trabaja con dólares. Y al momento de comprarme a mí, va a tener la obligación de ir a buscar a un cambista y que me pague a mí con euros. ¿No sería un poco complicado en ese sentido? Probablemente la propia persona que te cobra en euros da el servicio de cambiar tus dólares a euros. A un tipo de cambio, que él te ofrezca y que va a ser justo para estar en competencia con otros cambistas. O sea, esa persona tendría que tener miles de monedas, por ejemplo, yenes,
pesos, dólares y Es que euros. justamente no van a ser miles de monedas, van a ser 4 o 5 que se impongan y eso se va a ir reduciendo a 2 o 3 que sean las más usadas. Y si hay pide una moneda rara, pues uno va a hacer el trabajo de un cambista y cambiarlo. No creo que eso sea muchos costos de extracción adicionales y en todo caso creo que el esfuerzo adicional que implica eso más que compensa el peligro de la instalación de un sistema de una moneda estatizada. Bueno, O sea, hay esa complicación que tú dices, que va a tener que va a haber un nuevo rubro de negocios que son las casas de cambio, pero ustedes ven con el dólar que se ha usado en paralelo al sol acá en Perú, ha habido la oferta de la casa de cambio, inclusive hay casas de cambio que ofrecen euros, entonces si el mercado lo exige, va a haber la oferta de esas monedas, va a haber el cambio de esas monedas. bien. Creo que ningún compañero tiene alguna pregunta más. No, me parece que ninguno más. Bueno, estimado Kurt, la sinceridad, como le vuelvo a decir, la ponencia es muy interesante. Tanto los compañeros como los asistentes han salido con muchos conocimientos, ¿no? También de la escuela austriaca, de su modo de pensar usted, del liberalismo, ¿no? Y pues le agradecemos y Gracias, Juliano. no sé si usted tiene algunas últimas palabras que decir. Solamente siempre dejen que les corren la marca. Es decir, si ustedes saltan normalmente en salto alto 1,50 m, dejen que los que más saben les corren la marca 1,60 m, a ver si logran saltar 1,60 m. Así de la misma manera, corremos la marca al sector privado, y si el sector privado solo hacía 1 metro de altura, corremos la marca 1,50 m, a ver si logra saltar 1,50 m, y reduzcamos la marca del Estado, a ver si el Estado hace menos, el sector privado hace más. Yo creo que el sector privado se le puede correr la marca y que puede hacer mucho más de lo que está haciendo, que el Estado está haciendo mucho más de lo que debe hacer, que se debe reducir la marca para que salte menos, porque simplemente cuando salta mucho el Estado, cuando tiene muchos recursos, funciones y atribuciones, hay mucho desorden y mucha corrupción. Simplemente hay que sacarle el agua al pozo para que no tengan de qué robar. Bien, pues, muchas gracias. Bueno, damos por concluida esta exposición. Desde aquí, desde Identidad Económica, agradecemos a todas las personas que han estado oyendo al profesor Kurt y les deseamos muy buenas noches. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.